Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Vibración cuántica del día, liberación y progreso. Vamos a hacer un juego malabar entre el significado de la liberación y el progreso, comparando el oeste con el este, el este con el oeste, y algunas visiones o maneras de ver ese progreso y esa liberación que yo en realidad no las veo como tal, o sea, tan exactas como voy a empezar a contarlas, como las cuenta Zimmermann. ¿Por qué? Porque quizás esto podía ser el caso hace unos, no sé, 60 años, 100 años, pero hoy en día el mundo se ha vuelto tan global, tan entrelazado, entanglement, que se está cuestionando, o por lo menos yo así lo veo, todos los conceptos o preconceptos que teníamos antes. En el mundo intelectual siempre hay una parte que es como de ilusión, es de mucho pensar, tiene un puntito de fábula, excepto la ciencia cuando demuestra las cosas que son como son, hasta que se vuelven a cuestionar. Por ejemplo, la física clásica y la física cuántica, unos pensaban, o muchos pensábamos que ya estaba todo descubierto, hasta que llega un momento en el que no estaba todo descubierto. Pues, como dice Krishnamurti y tantos otros, lo único que no cambia en la vida es el cambio, que siempre está cambiando. Por lo tanto, vamos a leer esto bien entendido, dándole la posibilidad de interpretación y que nos pueda servir para entender que, igual que lo que voy a contar ahora en nuestra vida, todo tiene una posibilidad de movimiento. Por lo tanto, vibración cuántica del día, liberación y progreso. La mejor manera de comprender un sistema filosófico es verlo condensado en sus términos principales. Una exposición elemental debe, por consiguiente, presentar e interpretar las palabras que se han utilizado para concebir las ideas más importantes. Es decir, el uso de la etimología. Todos, bueno, no sé si todos sabemos, o en algún momento hemos oído que el idioma, el lenguaje más sagrado que existe, más esencial, o por lo menos eso nos han contado, es el sánscrito. Todo esto obviamente se puede cuestionar. ¿Nosotros podemos cuestionarlo? Pues no mucho. ¿Por qué? Porque no sabemos sánscrito. Yo por lo menos no sé sánscrito. Alguno habrá por ahí que sepa sánscrito, pero yo no lo sé. Por lo tanto, nos vamos a meter en un terreno pues que es un poco aventurero, pero eso no quiere decir que no entremos. Igual que entro en la física cuántica, en la interpretación de la física cuántica, comparándola con lo que llamaríamos el mundo espiritual. Obviamente yo no puedo decir que soy un físico cuántico porque no lo soy. Dentro del mundo cuántico, de la física cuántica, hay científicos que piensan de manera distinta, aunque hay cosas que son pilares. Pues igual, hacemos igual. Eso es importante entenderlo, comprenderlo, para, aunque uno a veces puede hacer jaimitadas, entender que tenemos el acceso a esas cosas. Repito, una exposición elemental debe, por consiguiente, presentar e interpretar las palabras que se han utilizado para concebir las ideas más importantes. El pensamiento de la India se adapta de modo excelente a este enfoque, porque todos sus términos pertenecen al sánscrito y han servido por mucho tiempo en la lengua diaria de la poesía y la novela, así como en la literatura, así como en la medicina. No son términos limitados a la extraña atmósfera de las escuelas y doctrinas especializadas. Los sustantivos, verbo y gracia, por ejemplo, que constituyen el grueso de la terminología filosófica, se hallan a la par con verbos derivados de las mismas raíces y denotan actividades y procesos que expresan el mismo contenido. Aquí hay que hacer un inciso o un apartado, que es el siguiente. La palabra traducir del latín significa traditore. Traditore significa el que traiciona. Por eso las traducciones son muchas veces complejas. En lenguas como puede ser el francés, el inglés, el alemán, que tienen raíces latinas, la traducción es algo bastante más sencillo. Sencillo entre comillas, porque también se cometen graves errores. Si ya nos vamos a otras lenguas, no sé, por ejemplo, el vascuence, el euskera, o por ejemplo el sánscrito, ya no os quiero ni contar lo que significa.
es mucho más complejo. O el árabe, por ejemplo, el contexto. Pero igual ocurre, por ejemplo, con el griego antiguo. Por ejemplo, la palabra paideia, eudeia. Los significados, la palabra felicidad. En la época griega, donde se utilizaba el griego, no son los significados de hoy en día, son muchos más complejos. Son mucho más complejos como riqueza. Habría que entender el contexto de la época y a veces esto se pierde. Esto nos va a pasar siempre, no tenerle miedo al asunto, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Siempre es posible llegar al mismo sentido fundamental estudiando los usos comunes de las palabras en la vida diaria y de este modo determinar no solo sus matices y valores implícitos, sino también las connotaciones y metáforas que el tiempo sugiere. Todo ello representa un notable contraste con la situación del occidente contemporáneo, en el que, con mucho, la mayor parte de los términos filosóficos proceden del griego o del latín, no pertenecen a la vida real y sufren por ello de inevitable falta de claridad y vigor. Vale, hasta aquí podemos estar más o menos de acuerdo. Como el ejemplo que os acabo de poner, el significado de la palabra felicidad, educación, paideia, muchas de esas cosas. Han desaparecido en su contexto, en el contenido de lo que significan. Decir que en la India, producto del sánscrito, que hablarán 4 monicacos en la India, muchos pero pocos, tiene un significado total en la vida cotidiana, pues eso podría funcionar hace unos cuantos años, yo diría que 100 años. A día de hoy suele escuchar la cotidianidad de la India, en el que ya se mezclan palabras hindúes, de los dialectos que hay muchísimos, no creáis que solo se habla en hindú, hay como, no sé, 800 creo que hay más o menos, con palabras inglesas, es decir, mucho. Es decir, ese es el ejemplo donde los intelectuales se les va un poquito la olla y se manejan en esa burbujita que les gusta estar muchas veces y que da mucho de sí. Pero dicho esto, vamos a revisar de nuevo este concepto del progreso y la liberación, porque hay cosas que son interesantes. La palabra idea, por ejemplo, significa cosas muy diferentes según qué queramos entender en Platón, en lo que en la historia moderna de las ideas, en la psicología o en una conversación cualquiera. Hay que considerar por separado cada caso, cada autor, periodo y escuela. En cambio, el vocabulario indio se relaciona tan estrechamente con las prácticas generales de la civilización que siempre es posible interpretarlo a través de su significación general. Yo esto, de nuevo repito, hace 200, 100 años puedo decir que sí, a día de hoy yo ya digo que no. ¿Que me puedo equivocar? Seguramente puede ser, pero después de mi experiencia de haber estado en la India y de ver cómo se desarrolla, incluso de los amigos hindúes que tengo, yo esto no lo veo por ningún lado. Pero seguimos. Pasando revista al conjunto de acepciones propias de un término sánscrito, podemos ver cómo funciona el pensamiento indio, por así decirlo, desde dentro. Esta técnica corrige los inevitables errores de interpretación que surgen aun en las traducciones mejor intencionadas, como resultado de la vasta gama de asociaciones diferentes evocadas por los términos europeos. De nuevo, traducir es traicionar. Esto Humberto Eco lo cuenta de maravilla. Por eso lo de las traducciones es algo complejo. En realidad, no tenemos equivalentes verbales precisos para traducir del sánscrito, sino solo engañosas aproximaciones en las que resuenan asociaciones occidentales necesariamente muy distintas de las resonancias del mundo indio. Un ejemplo de esto, para que entendáis de qué estoy hablando, es la comida. Por ejemplo, comida mexicana de Estados Unidos no es comida mexicana, es una interpretación de la comida mexicana. Y así lo que queráis. Ese es un ejemplo súper claro. Este hecho ha inducido al occidente a cometer toda clase de falsas deducciones acerca de la naturaleza, fines y medios del pensamiento oriental. Aun el intérprete más fiel se encuentra lleno de datos erróneos por la simple razón de que sus palabras se introducen en un contexto europeo, tan pronto como salen de su boca. Y esto, que Zimmermann lo critica, en realidad
no es una crítica, o yo no lo veo o no lo vería como una crítica. ¿Por qué? Porque si tú no entiendes, si nosotros no entendemos un concepto, hay que readaptarlo. Hay que readaptarlo. Y a veces las culturas, si bien al observarlas, al vivirlas en directo, uno puede empezar a acceder a ella, que es como más se acerca digamos en el directo, no en la lectura, sino en el directo, vivir en México, vivir en la India, vivir en Perú, vivir en Brasil, vivir en la India, Pakistán, China, Mongolia, donde te dé la gana, es lo que te da la experiencia directa. La lectura está muy bien, pero tú te estás saltando muchas cosas. ¿Puedes llegar a eso? Pues sí, más o menos, pero no en su totalidad. Entonces, a veces las culturas, las interculturas, la relación entre culturas, no nos permiten, porque no nos permiten, entender el verdadero significado de la cosa. Nos permite acercarnos, pero no entender en su totalidad. Solo si consultamos continuamente el diccionario sánscrito, podemos llegar a percibir algo del amplio cañamazo en el que se insertan las frases y que ha servido durante siglos de vehículo del pensamiento vivo en la India. Por ejemplo, la importancia dada por las filosofías ascéticas al ideal y fin supremo del moksha. Del moksha hablamos el otro día en esos 4 niveles de la vida, hace 2 días. Y el consiguiente caudal de literatura sobre el tema llevan al estudiante occidental a una concepción extremadamente unilateral de la civilización hindú. La verdadera fuerza del ideal no puede comprenderse fuera de su contexto, y ese contexto en el mundo indio no es el de la moderna civilización digital. El moksha es una fuerza que se ha grabado en todos los rasgos, caracteres y disciplinas de la vida hindú y que ha formado toda la escala de valores. Debe entenderse no como una refutación, sino como coronación final del éxito del hombre triunfante, del hombre género humano. En síntesis, la mayor parte de la filosofía hindú, propiamente dicha, se interesa por guiar al individuo durante la segunda parte de la vida, no durante la primera. Esto es importante y yo creo que es fácil de entender. La filosofía hindú es un camino. Nosotros, por ejemplo, lo hemos llamado el camino del héroe, en el que la segunda parte de la vida es hacia un fin elevado espiritual de perfección, moksha. En el pensamiento occidental no existe ese concepto como tal, existe el concepto de la resurrección, pero no el concepto de que nuestra vida está guiada o marcada por un moksha, que es la vida cotidiana. No lo es así, de hecho está muy materializada. Incluso la religión católica y la musulmana, incluso la judía, la ha interpretado desde un punto material y desde un punto casi de castigo, de condena, de pecado diario, en el que no nos salvamos ni rezando. Esa quizás sería la diferencia. No antes, muy sencillo esto es más profundo, pero bueno, para que nos entendamos. No antes, sino después que uno ha cumplido con los fines mundanos normales de la vida individual, esos 4 sistemas de vida que expliqué antes de ayer, después de haber cumplido los deberes como miembro moral y sostén de la familia y de la comunidad, el ser humano se vuelve hacia el final de la aventura humana. De acuerdo con el Dharma hindú, la vida del hombre se divide en 4 etapas, las que expliqué el otro día, claramente distintas. La primera es la del estudiante, en la que ha de ser enseñado, el que acompaña, atiende y sirve. La segunda es la del sueño de casa, que es el gran periodo de la madurez y del ejercicio de su debido papel en el mundo. La tercera es la del retiro al bosque para meditar. Y la cuarta es la del sabio, vagabundo y mendicante. El moksha es para los 2 últimos, no para el primero ni el segundo. Un ejemplo, si queréis tener una cita y un entendimiento de esto, es el libro Siddhartha de Hermann Hesse, que según cuando lo leáis vais a descubrir una serie de cosas y es un reflejo bastante certero y cercano a esto que acabo de contar. Un libro breve que os recomiendo encarecidamente. Grama, el poblado, y vana, el bosque, se oponen recíprocamente. Para el grama, el poblado, a los hombres les ha sido dado el grupo de 3, trivarga, y los manuales de los fines y metas normales de la vida mundana, la vida cotidiana. Mas para el vana, el bosque, la ermita, la acción de librarse de esta carga terrenal de objetos, deseos, deberes y otras cosas, el hombre necesita las otras disciplinas, el otro camino, los otros ideales, técnicas y experiencias muy diferentes.
de la liberación. Los negocios, la familia, la vida secular, como las bellezas y esperanzas de la juventud y los éxitos de la madurez, ahora quedan atrás, solo queda la eternidad. Y así la mente se dirige a ella y no a las tareas y zozobras de esta vida, ya pasadas, que vinieron y se fueron como un sueño. El moksha apunta más allá de las estrellas, no a la calle del poblado. Es la metafísica llevada a la práctica. Esto es importante y aquí vamos a hacer una aclaración. Dice que el moksha apunta más allá de las estrellas, no a la calle del poblado. Y tenemos autores como Krishnamurti, Maharajarsa, incluso Edgar Tolle, pero bueno, he utilizado algunos hindúes, Anthony de Melo, donde lo que dicen, muchos de ellos y algunos muchos más de los que hemos hablado aquí en este canal, no apuntan a ningún sitio. Apuntan al poblado en realidad. Es decir, al aquí y el ahora. Aquí. Porque si no, estamos todo el tiempo queriendo saltarnos, dar el saltito cuántico que nos da mucho susto. Siempre para afuera. Hemos de ser capaces de vivir el aquí y el ahora. ¿Cuándo? Ahora mismo, cuando estoy en mi día a día, en el desayuno, en la cocina, con la familia, con el hijo, con los hijos, con la mujer, con el marido, lo que te dé la gana. Ahí está. Y ir eligiendo. Sí. Eligiendo, entendiendo y trascendiendo. Es la metafísica llevada a la práctica. Por lo tanto, si es la metafísica llevada a la práctica, en mi opinión debe de ser ahora, no en el futuro, el más allá. Su finalidad no es echar los cimientos de las ciencias, desarrollar una teoría del conocimiento de validez general o controlar y mejorar los métodos para encarar científicamente el espectáculo de la naturaleza o los documentos de la historia humana, sino para romper el velo tangible. El moksha es una técnica para trascender los sentidos a fin de descubrir, conocer y permanecer identificado con la realidad intemporal en que se basa el sueño de la vida en el mundo. El sabio conoce e interpreta la naturaleza y el hombre en tanto son visibles, pero solo para pasar a través de ellos, haciendo el bien metafísico y supremo. Y aquí quiero añadir de nuevo algo. El sabio eres tú. El sabio soy yo. Yo creo que ya va siendo hora de que empecemos a parar el temita este de el sabio, el gurú, el iluminado, la iluminada. Que sí. Recordar, el reino de Dios está en ti. ¿Esto es oriental? No. ¿Esto es mío? No. ¿Esto lo acepto? Sí. Esto es muy Krishnamurti, muy Anthony de Melo, muy todo. Es hasta muy Biblia. Es importante entender esto, por lo menos para mí es importante. Por otra parte, ahora vamos a Occidente. En Occidente carecemos de metafísica. Bueno, no carecemos de metafísica. Práctica o de otra clase, desde mediados del siglo XVIII. En contraste diametral con la concepción dominante en Oriente, acerca de la insustancialidad del mundo que cambia y que perece, nuestras mentes materialistas han desarrollado y favorecido una concepción optimista de la evolución. Y junto a ella, una ferviente fe en la perfectibilidad de las cosas humanas mediante la planificación, la tecnología, la difusión de la educación y la apertura de oportunidades para ellos. Bien, esta parte yo estoy muy de acuerdo con ella. Lo que ha habido en Occidente es, a través de la Revolución Industrial, que básicamente coincide con esa época, siglo XVII, un abandono de la parte espiritual. Y aquí diría un abandono de la parte espiritual, sobre todo porque la religión católica, que es la más importante de esta zona geográfica, ha sido incapaz de permitir, o algunos autores que eran capaces han sido apartados, y de abrir la manita para el trabajo de la mente, que es lo que yo creo que es el gran descubrimiento de Oriente, el trabajo mental. Que vale, que es cierto que allí está siempre guiado por un gurú. Pero bueno, vale, dejamos el gurú como pulpo, animal de compañía. Pero es que en Occidente no nos han permitido esto, porque sí que existe. Una historia de la meditación nos lleva a entender que en la Grecia antigua, en Roma, ya existía esto, antes de la religión católica.
En el cristianismo preiglesia ya existía, pero esto en Occidente ha sido cambiado como cromo a partir del siglo XVII-XVIII, por esta visión técnica, industrial, planificadora, tecnológica, educativa, en la que el ser humano, el hombre, antropos, controla su destino. Y cuidadito con esto, porque esto, que estaba súper claro, y yo lo veo así de claro, comparado con la India, esto ya ocurre en la India desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, este argumento de Zimmermann es un argumento que valía para cuando valía, pero ya no vale. No vale en absoluto. Porque el hindú, por muy intelectual que sea Zimmermann, ha cambiado mucho en esto. Y es más, utiliza su sistema de castas, este sistema que obliga, en el cual el Brahman es el interpretador de esto, solo el Brahman, se aprovecha para aplicar lo industrial, industrioso y técnico, tecnológico de Occidente para seguir explotando los suyos. Esto es como yo lo veo. Pero seguimos. Mientras el hindú se siente totalmente a merced de las fuerzas destructivas de la muerte, enfermedades, plagas, guerras, esto sería como el karma, lo acepta como tal. No todo el mundo lo acepta como tal, ya te lo digo yo, pero esto es una historia que nos han contado aquí en Occidente. Repito, mientras el hindú se siente totalmente a merced de las fuerzas destructivas de la mente, de la muerte, enfermedad, plagas, guerras, tiranías, injusticias humanas, e inevitable víctima del implacable fluir del tiempo, karma, que devora individuos, destruye lo mejor de reinos y ciudades y reinos, nosotros los occidentales sentimos el poder del genio humano para inventar y organizar, la soberana fuerza del ser humano, del hombre, de la mujer, para lograr la disciplina colectiva y el impulso y la capacidad de controlar las fuerzas motoras de la naturaleza. De nuevo, inciso, en Occidente hay gente que no está ahí. Cada vez más el concepto de vida nuevo, de menos ciudad, menos dependencia, más acceso a la comida, a la producción, a la casa, al hogar, a la educación de una manera personal, no cívica como ciudad, que ya es tóxica. Hay mucha gente así ya, muchísima gente así ya. En la India, producto de su desarrollo, no es que haya así mucha gente ya, es que la gran mayoría vivía así. ¿Por qué? Porque no tienen medios, por el efecto del karma, porque viven en el campo, ahí perdidos, donde sea, en sitios increíblemente bellos, pero no ha sido por elección propia. Pero esto a veces se les olvida a los intelectuales. Somos nosotros, quienes efectuamos los cambios. En Occidente, la naturaleza permanece siempre igual, eso es lo que nosotros pensamos. Y esta naturaleza conquistada por el análisis científico puede ser ungida o uncida al carro triunfal de los adelantos humanos, lo que llamaríamos progreso. Los pensadores europeos del siglo XVIII creían en la progresiva ilustración colectiva. La sabiduría iba a disipar las tinieblas, haciendo que la sociedad se tornara perfecta, noble y pura. Esto es una cosa que se sigue pensando todavía con la economía digital. Pero si lo llevamos a Oriente, tenemos lo mismo. ¿Esto es verdad? Esto es verdad, sí, y verdad, no. Hemos progresado en cuanto a cosas. ¿Qué cosas? En Occidente, acceso a la educación para todo el mundo, acceso a la sanidad, agua potable, luz. Pero el ser humano vivimos en un estado de insatisfacción brutal, donde somos más longevos que nunca y donde el número de enfermedades ha aumentado exponencialmente. Una cosa extraña. Uno basta que viaje un poquito para darse cuenta que, nos guste o no nos guste, que lo que es la igualdad, los derechos humanos, la libertad en democracia, no es comparable en Europa con la India. Ni antes, ni ahora. Pero bueno, puede ser que haya gente que viaje a la India, como hay gente que viaja mucho a la India, incluso ha vivido en la India y que no se entere de estas cosas. Pero ya ellos, y igual que allá yo. El siglo XIX
creyó en el progreso material y social de la colectividad, la conquista de las fuerzas naturales, la abolición de la violencia, la esclavitud, la injusticia y la victoria no solo sobre el dolor, sino aún sobre la muerte prematura. Todo esto son cosas que se han conseguido en Occidente. Y ahora el siglo XXI está convencido de que solo mediante una vasta e intensa planificación y organización será posible salvar nuestra civilización. Bueno, esto lo han creído todos antes y lo siguen creyendo ahora con, por ejemplo, la inteligencia artificial. Yo tengo mis dudas, grandísimas dudas. La fragilidad de la vida humana realmente no nos obsesiona como ocurría con nuestros antepasados en los siglos XV y XVI. Nos sentimos más resguardados contra las vicisitudes, mejor, más seguros contra los reveses de la fortuna. La vejez y la decrepitud ya no nos llenan de desesperación y resignación. Es cierto y no es cierto, nos llenan de ansiedad. Por ejemplo, el tema de la juventud, lo que he explicado tantas veces. Hombres de 80 de 70 que quieren ser pendejos de 20. Mujeres de 60 de 70 que quieren ser pendejitas de minifalda de 15. Muñequitas Lulú y muñequitos Ken. En unos días voy a hacer un audio y vídeo que hace referencia a algo interesante. Un documental que vi hace poquito de un señor que vive en los Apalaches, en Virginia, un chico joven sin luz. Y luego os recomiendo que veáis, si tenéis opción de ello, en Netflix la película Paradiso, que trata y relata lo siguiente: un mundo en el cual uno puede comprar tiempo. Es decir, tienes pasta, es importante el término tienes pasta, tienes 65 años, 70 años, imagínate que tienes una enfermedad. Entonces dices, he puesto un caso extremo, una enfermedad. Imagínate que tienes 60, 70 años y dices, yo quiero ser joven o jovena. Joven o jovena, me encanta lo de jovena, me da la risa. Entonces, ¿qué haces? Le compras tiempo a alguien más joven. Entonces, el argumento es el siguiente. Tú tienes dinero para pagar el tiempo, porque el tiempo existe para comprarlo, y te vas, tienes 60, 70 años, y te vas a una joven de 25 y le dices, mira, tú estás un poquito jodida, eres joven, vives más o menos ahí, pero tú deseas muchas cosas, deseas tener una casa, un coche, yo qué sé, lo que te dé la gana. Vamos a hacer una cosa, como yo quiero ser joven, tú me vendes tu tiempo y yo te lo pago y tú te compras lo que te da la gana. Entonces, el viejeta de 70, de 65, pasa a tener 25 con salud, y el de 25 o la de 25 pasa a tener 65, pero con dinero, porque es lo que quiere. Me encantó la película como concepto, porque yo creo que hoy en día, si esto se pudiese hacer, que casi lo hacemos ya, yo creo que nos sorprenderíamos de la cantidad de gente que aceptaría estas cosas por la materia. Por la materia y por ser jóvenes. Increíble. Entonces, voy a hablar de esto en unos días. Creemos que somos nosotros mismos quienes constituimos nuestra providencia, pues nos apresuramos en la historia o en la histórica batalla humana a dominar la Tierra y sus elementos, a controlar sus reinos animales, vegetales, animales y aún subatómicos. Ahora estamos revelando gradualmente las fuerzas secretas de la existencia, la compleja química y alquimia orgánica del proceso vital, tanto en nuestra propia psique o en nuestro cuerpo como en el mundo que nos rodea. Ya no nos sentimos atrapados en las mallas de una inconquistable trama cósmica. Y así, como corresponde a todo ello, tenemos nuestra lógica de las ciencias, métodos experimentales y psicología, pero carecemos de metafísica. Yo aquí estoy totalmente de acuerdo. Occidente ha perdido la metafísica, Occidente ha perdido el alma, Occidente ha perdido el recuerdo del yo. Occidente tiene prisa, pero ya no solamente es Occidente, la India tiene prisa. Y la India, cuando ha empezado a entender el concepto prisa, os aseguro que va más rápido que nosotros, igual que los chinos, pero estamos hablando de la India. Occidente ha perdido esto y solo lo encuentra, y lo ha encontrado artificialmente, en la autoayuda cómica, porque es una autoayuda cómica, en la meditación cómica, en la búsqueda
que en la India es gurú, pero que nosotros decimos, no, es que el gurú, pero a ver, tontaina, si nosotros hacemos lo mismo aquí, cuando seguimos a Edgar Tolle, cuando seguimos a quien te dé la gana, yo también lo he hecho, o sea, sí, sinceramente, que es lo mismo. Lo que pasa es que como no estamos en esa cultura que es mucho más dependiente del maestro, pero es que hacemos lo mismo. Aquí el yoga no es yoga como conciencia filosófica, como filosofía, una de las filosofías de la India, no, el yoga es hit yoga, es el marcapaquete de yoga. Depende de que lo lleve el paquete, la chica o el chico. Y sí, nos hemos ido al otro lado. Occidente se ha ausentado de esto. Nuestro sistema de vida nos ausenta de eso, porque compramos tiempo, lo que he contado antes, compras tiempo de fin de semana. Es mejor, como ejercicio, entender y entenderte esa dualidad que tienes, lo que he explicado tantas veces, entre ir a la clase de yoga o de meditación y comprar el pan, que te provoca una crisis existencial, o ansiedad llaman esto. Eso es el ejercicio. Es más importante ese ejercicio y entenderlo como desarrollo personal que el ir a la clase de yoga o no ir a la clase de yoga. O ir a la clase de yoga, meditación y luego salir hecho un hijo puta. Como hacemos muchas veces, un cabrón redomado, una amargada. Sí, que esto pasa. Estás buscando ausencias. ¿Para qué? Para poder seguir. Ya no nos interesan realmente las especulaciones del alto vuelo. No basamos nuestras vidas en fascinantes o consoladoras interpretaciones totales de la vida y del universo. Bueno, ahora tenemos también los psicodélicos que han vuelto, la psilocibina, pero de nuevo, es tu conciencia la que te va a llevar al sitio que tiene que llevarte. Podemos caer en la misma tontería. Preferimos las cuestiones de detalle que nos ofrecen nuestras múltiples ciencias sistemáticas. En lugar de una actitud de aceptación, resignación y contemplación, a mí no me gusta ni la palabra aceptación, ni la palabra resignación, ni la palabra contemplación, sí. Pero resignación y aceptación, que se la quede quien quiera, en Occidente o en Oriente. Yo entiendo la palabra trascender, comprender, pero aceptar, resignar, no, porque eso es sacrificio, fuerza de voluntad. Si tú lo entiendes, te vas a esforzar. Esforzar es conflicto. No trascendemos nada en Occidente, pero es que en la India tampoco. Y estamos todo el tiempo cultivando una vida de incesante movimiento. Es que no paramos. Yo conozco gente que no para, que no puede parar, que se agobia, que me agobia la casa. Que tengo que hacer algo. Vale. ¿Está bien? Pues sí, claro que está bien, si cada uno elige lo que le dé la gana. Entonces, cuando te vas a mirar, cuando te revisas, cuando tienes el jamacuco, cuando te entra la crisis, repito, estamos cultivando una vida de incesante movimiento, pollo sin cabeza, provocando cambios a cada instante, mejorando unas cosas, planeando otras, sometiendo a programas los espontáneos crecimientos naturales, lo que os dé la gana, no parar. Nuestro pensamiento ha sustituido el arcaico fin de comprender la vida, de mirar, del silencio. No existe el silencio como tal, no tenemos silencio, somos una máquina de ruido. Y el cosmos en conjunto, mediante la especulación general, con un ideal de múltiples actividades cada vez más perfeccionadas, de entendimientos muy especializados y con el dominio de detalles concretos. Ayer, por ejemplo, me fui a dar un paseo por la playa, por el paseo de la playa, que nunca suelo hacer en verano porque hay muchísima gente. Y voy a decir, no solamente gente, hay muchísima gente que además son turistas que salen a pasear, no sé, 11:30 de la noche. Un río de gente. Lo cierto es que se estaba bien a la orilla del mar, quizá donde mejor se está. Y era algo increíble, porque hace 30 años, cuando hacía lo mismo con mis padres, no había teléfonos móviles. Entonces era como un estado de alienación total. De noche, gente bien vestida, gente menos bien vestida, perros a gogo, gente cenando, gente paseando, gente sentada. El número de aliens, es decir, han llegado los alienígenas, están aquí, están aquí y somos nosotros, además de ellos, porque de momento nada que he visto de los UFOs
de los ovnis, por ejemplo, que ya sabemos que están aquí, y de las máquinas que llevan y de los que han aterrizado, yo no los he visto ninguno con fotos que tengan un móvil en la mano. Esto es importante, a ver si nos vamos enterando, porque ya que aceptamos la tecnología de los ovnis, vamos a aceptar también algunas formas, porque lo de anoche era escandaloso. Chicas, chicos, pero no chicas y chicos jóvenes, solo mayores. Señoras mayores. Tengo que tener cuidado con señoras mayores porque yo ya tengo 54 años. Haciéndose selfies, poniendo caras mientras que el río de gente pasaba. No, como diría mi amigo, no, tronco, una pasada. Literalmente, tronco, una pasada. Sí, una pasada de alienaos. El silencio, la masa, el contacto humano. La religión y la filosofía se han transformado en ciencia, tecnología y economía política. Pero bueno, es que la religión en Occidente nunca fue religión, fue imposición de Estado, es decir, teocracia. Dios habla con el Papa, él es infalible y nos cuenta todo lo que tenemos que hacer. Es decir, los antivida, porque son antivida, ellos no nos permiten a los suyos, igual que muchos monásticos, procrear la vida a Dios. Si quieren hablar de Dios, creó hombre y mujer. ¿Para qué? Para procrear. La genética animal lo que quiere es hiperdesarrollarse y crear y crear y crear, pero ellos dicen que no. Pero no solamente dicen que no quieren tener hijos ni hijas, más todo lo que pasa ahí dentro, que es una casa de lenocinio. Oye, la palabra me ha salido genial, porque suena más importante y menos vulgar que una casa de putas o de putos. Lenocinio, casa de lenocinio, que veáis. Pero luego crean instituciones educativas para educar a los hijos de los que tienen hijos, pero ellos no tienen hijos, ni permiten que la mujer llegue al poder sí, religioso. Entonces es extraño. Por eso la religión y la filosofía, aunque Zimmermann dice que nosotros la hemos perdido, es que la hemos perdido porque es que mejor que la hayamos perdido, sinceramente. Yo, dentro de la crisis, estoy contento porque mejor que la hayamos perdido. Todavía hay muchos, hay muchos seguidores de sectas y religiones y de todo tipo, instituciones meditativas. Y con la filosofía igual. El sistema educativo es un sistema educativo porque la filosofía es un sistema educativo al final, no como tal, pero por las muchas ideas que compone, que nos ha pervertido, nos ha convertido en máquinas de producir, en sectas. Si la filosofía era cuestionamiento, el cuestionamiento ha dejado de cuestionarse, porque basta que cuestiones una cosa, te vas al otro lado, de igual, por ejemplo, filosofía política, y es que no acepta nadie nada. Un partido político del lado que sea, derecha o izquierda, es una secta. Y se pelean unos con otros. Dentro. Y no puedes hablar. No hablemos ya de ideología. El de la derecha matándose con el de la izquierda populista con el otro, el de la izquierda diciendo que el fascismo existe, pero ellos son comunistas y nadie les toca. Esto existe. Por lo tanto, nos han timado, pero bien. Entonces dice Zimmermann que la religión y la filosofía se han transformado en ciencia, tecnología y economía política. Yo creo que en propaganda. Siendo así, y por ser el moksha el principal objeto de la filosofía hindú, podemos muy bien preguntarnos si nos encontramos en condiciones de comprender esa remota doctrina, aferrados como estamos a nuestra persecución de Artha, Kama y Dharma, de lo que hablé otro día. Que básicamente es el amor, el enamoramiento, lo cotidiano y las normas morales. Pues no. La respuesta que yo os digo es que no, pero no ni aquí en Occidente y no allí en la India. No. No, 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 no. Porque solo tenéis que ver el ejemplo, por muy cultural que sea, que yo no lo quiero cambiar, ni me interesa cambiar. Cada uno que viva como le dé la gana y que acepte lo que le dé la gana. Pero digo que no porque hay 1500 castas. Entonces, no. Todo ese moksha, que suena fantástico, te lo puedes hacer un chicle, un rollito de caramelo y te lo comes. O lo tiras. Así de claro. Hay que empezar a faltarle el respeto a estas cosas tan religiosas, contadas siempre por los mismos. Y digo faltar el respeto como lo que acabo de hacer, que para los que son sectarios o pertenecen a la organización, esto es faltar el respeto. Esto no es faltar el respeto, esto es quitarse la caspa. Y es importante, no digo que lo hagamos en público, como lo estoy haciendo yo aquí ahora, es un poquito, pero en privado nosotros, que no, hombre, que no me lo mamo, que no me lo mamo.
pero es importante ver esto para entender las cosas. Así que de este modo damos con otra de las diferencias fundamentales entre las filosofías de Occidente moderno y del Oriente tradicional. Es increíble porque él compara el Occidente moderno, odierno, otra palabrita que significa lo mismo, con el tradicional, como si en Oriente no hubiese un Oriente moderno, actualizado. No sé, ¿habéis viajado? ¿Habéis visto la tele? Los edificios de la India, Bombay, las tecnológicas. Entonces no sé por qué hace esa comparación, porque es una comparación absurda, lo moderno con lo antiguo. Pues sí, puedo comparar lo moderno con lo antiguo, pero que la India se ha actualizado mucho. No sé si para bien o no, pero considerado desde los puntos de vista de las disciplinas hindúes y budistas, nuestro enfoque puramente intelectual de todas las cuestiones teóricas que no se refieren directamente al Trivarga parecería diletantismo superficial. Aquí por lo menos Zimmermann tiene un acto de dignidad y dice que bueno, esto es cuestionable. A lo largo de su evolución, en tiempos comparativamente modernos, el pensamiento occidental se ha vuelto completamente esotérico. Se lo supone abierto a la investigación de todo intelectual que satisfaga los requisitos generales de una educación básica y alguna instrucción intelectual especializada que le permita seguir el razonamiento. Esto es una manera de regular el conocimiento. Es como si el que no haya estudiado pues no tiene derecho. Una soberana, vamos a decir la palabra, gilipollez. Hay gente en contacto con el campo, hay gente que no ha estudiado, que tiene una claridad, un razonamiento, un raciocinio y un mundo espiritual alucinante. Pero hay que regular, porque si no regulamos, digamos que el único animal en la tierra que necesita leyes para regularse es el hombre. Y dices, hostia puta, si lo pensáis por un momento, de repente nos quedamos como paralizados. Enseguida pensamos, sí, es que si no nos matamos. Bueno, pues es que el mundo animal no necesita leyes, ni jueces, ni cosas de esas. Y claro, de nuevo, Zimmermann se va para atrás y dice que en la época de Platón este no era el camino que se seguía. O en realidad, lo que nos quiere decir es que siempre en Occidente ha existido estas castas parecidas a las de la India que han dicho y decidido quién entra y quién no entra producto de sus capacidades. Y una cosa son las capacidades innatas de la persona, es decir, que tengas las neuronitas bien, que estés bien. Y otra cosa es que te marquen tu capacidad para el comprender, para el leer, para el opinar. Y sí, en el mundo hay gente incapacitada porque no le da, porque se le han atrofiado las cosas, pero es que es muy grande el número de atrofiados que somos. Voy a meterme también en el paquete, porque si vemos el gobierno del mundo, el gobierno de las religiones, nos damos cuenta de que esto es de risa, de que los que han dictado el orden de qué se puede y qué no se puede, han construido algo bastante complicado, bastante injusto. Es más, el ser humano es increíble. Por ejemplo, en Europa podemos aceptar lo del papado, una teocracia. Si es que solo pensarlo ya te da la risa. La monarquía ya te da la risa, ¿no? Parlamentaria, pero viven del rollo. La inglesa, la española, la del Reino Unido, la danesa, la que te dé la gana. Pero es que luego dices, venga, vamos a mirar un poquito más a países que ya están fuera del colonialismo. Joder, Argentina, que están de risa. Ecuador, ahora se acaban de cargar a un candidato, está de risa. Venezuela, está de risa. Y uno dice, coño, ¿qué pasa con los pensantes? Pero es que los pensantes de toda ideología y de cualquier lado, es que no se salva ni uno, es que no nos salvamos ni uno. Porque dicen, menos mal que están los listos gobernando. Brasil.
menos Estados Unidos, que bueno, que yo creo que ya es hora de quitarle la máscara a esa fantasmada de país, porque es una fantasmada de país cada día. Mira que me gusta Estados Unidos, me sonrojo más de la cantidad de barbaridades que se ven en ese país. De todo tipo ya, de izquierda, de derecha, religiosos, trascendentales de género. Es que es una puta locura. Entonces, la conclusión es que estamos bien adoctrinados, que el concepto de libertad o liberación y progreso sobre el papel está muy bien, pero que yo básicamente, y cada día lo tengo más claro, reside en nosotros. Para ello nos vamos a apoyar en lo que hagamos falta, en lo que haga falta: libros, gurús, personajes que cuenten cosas. Para mí, la única cosa importante y vital, aunque a veces nos regodeemos en el barro, es entender que hemos de entrar en libertad y salir en libertad, y que no hay nada que sea liberador que no permita, si no te permite la opinión, es que es una institución. Y puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, y el que estés en desacuerdo no quiere decir que lo elimines para siempre. No pasa nada, son otras visiones. Solo cuando te quieren tirar del equipo es porque hay una institución, una evangelización, un interés económico, ideológico de apoderarse del cuerpo y del alma. Así que, amigos, tururú trompeta a Occidente y tururú trompeta a la India. Los intelectuales a veces tienen estas cositas que no se las mama nadie excepto a ellos. Sirven para publicar y a día de hoy para hacer currículum. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.